presente en la facultad, el examen es presencial. Si hay medidas de fuerza, yo les había dicho que se los vamos a tomar igual porque si no vamos a perder el cuatrimestre. Por lo menos los parciales vamos a tomar. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el tema? En el caso de que no figuremos en su lista de alumnos inscritos por acta complementaria, ¿tenemos que ir directamente a alumnado? Y a esta altura del año calculo que sí, ya, Lisbeth, porque si no te recibió vía electrónica, por algún problema será, ¿viste? Y de todas maneras, si a mí me preguntan, mi intención es mantener abierta la inscripción, si me preguntan. Pero es un problema administrativo, les reitero, a veces operan en ese sentido, digamos. Cortan la inscripción y bueno, así que les rogaría que verifiquen. Bueno, podemos comenzar la clase hoy. Bueno, ahí están viendo el cronograma de desarrollo de clases, ¿puede ser? Sí, profe, se ve. Bueno, nosotros estamos situados hoy, lunes 24 de abril, estaba destinado todavía a mano de obra. Si ustedes saben que la semana pasada estuvimos adheridos a medida de fuerza, por lo tanto lo que voy a hacer ahora es un repaso breve de mano de obra y después sí empezar con el punto de carga fabril. Así que les voy a pedir que presten especial atención al desarrollo de la clase porque es una suerte de resumen de mano de obra que por lo menos es algo que les puede llegar a servir. María, ¿estás en pantalla, en clase, en sala? Sí, Marce, acá Bueno, estoy. hacemos un repasito de mano de obra para cerrar la unidad. ¿Están viendo ahí? Sí. Bueno, ustedes saben que, en primer lugar, los elementos del costo son tres. Hay uno que es esencialmente tangible, material, que es justamente los materiales. Hay otro que es no tangible, que es más bien intelectual, que es el componente número 2, que se llama mano de obra, porque representa el valor del trabajo del hombre en la transformación de bienes. Y el tercer elemento es el de carga fabril, elemento heterogéneo, que está compuesto por bienes físicos y bienes que son también intelectuales, además de cuestiones nobles como es el tema de la tecnología. Pero en definitiva vamos a abordar hoy rápidamente el tratamiento de la mano de obra, que es lo que tenemos que hacer epicentro, y podemos decir que para poder determinar el costo, de la mano de obra sin distinguir si fuera directa o indirecta, esa todavía no es la cuestión acá. Pero para determinar el costo nosotros tenemos que meter, apropiar, incorporar todos los montos devengados que tengan relación con aquellos servicios que la empresa recibe del personal, y acá viene algo que es fundamental. Para que exista mano de obra tiene que haber relación contractual, relación de dependencia. Eso es un requisito sine qua non, o sea, sin el cual no podemos hablar de mano de obra. Reitero, el concepto de mano de obra es que para conocer su cuantía o su monto, nosotros tenemos que todos aquellos conceptos relacionados con la prestación de servicios del personal en relación de dependencia deben ser incorporados al costo de la mano de obra. En una primera clasificación, nosotros decimos que la mano de obra de producción, ¿sí? La de producción, o sea, la que está afectada a la tarea de transformación, se divide en directa e indirecta.
También existen otro tipo de naturaleza de mano de obra que son la mano de obra que se origina en los sectores ajenos a la producción, donde a mí por ahora ya no me interesa identificar si es directa o no, y hago referencia a la mano de obra de comercialización, a la de financiación y a la de administración. En definitiva, lo que nos está interesando ahora, por el momento, es que la mano de obra de producción, por la imputación con el producto, nosotros podemos clasificarla en directa o indirecta. Justamente acá es donde hacemos una capita aparte y decimos que no vamos a inventar muchas cosas. La mano de obra directa es aquella cuya relación con el objeto de costo es indubitable, o sea, no hay forma, es muy fácil de identificar la mano de obra con el costo, con lo que estamos costeando. En cambio, la indirecta ya hay un problema de que no es tan fácil identificar en qué monto afecta la mano de obra a cada uno de los productos, a cada una de las líneas de productos, departamentos o, en definitiva, objeto de costeo. Entonces tenemos que acudir a artificios como son prorrateos, divisiones, tanteos, aproximaciones, para ir calculando la incidencia del costo de la mano de obra directa en ese objeto de costeo, que puede ser un producto, un departamento, una línea de productos, una línea de maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, en la directa decimos que los costos reales originados por este concepto se apropian al costo en un sistema de costeo integral, ¿sí? Completo o por absorción. Esto es muy particular porque ¿qué quiere decir? Que los costos reales son apropiados en un sistema de costeo integral independientemente de la calidad de variable o fijo, es decir, todos los costos de mano de obra variable y fijo en el costeo integral deben ser apropiados al objeto de costeo. En cambio, en la indirecta decimos también lo mismo, pero su apropiación ya no es directa, sino que puede hacerse o debe hacerse por algún medio que siempre termina siendo arbitrario, que son los famosos prorrateos, aproximaciones, etcétera, etcétera. Que siga algún criterio del ente. Es decir, cuando hago mención a criterios del ente, tengo que ser claro en este sentido, y que es en el sentido de que es la empresa la que instaura un sistema de repartir esos costos indirectos que va a estar de acuerdo en función de las características propias de cada empresa. Bueno, como la mano de obra, en definitiva, tiene que ser remunerada, el tema es cómo pagamos. O sea, qué mecanismo usamos para pagar la mano de obra. Y decimos que hay dos sistemas básicos. Uno es para pagar esa mano de obra, uno es el trabajo a jornal y el otro es el trabajo por pieza o incentivado. Esos son sistemas puros que en la realidad y en la práctica, debido a legislación laboral muy usual en los países, no pueden ser aplicados en sus acepciones puras, por lo que generalmente recurrimos a un mix o a una combinación del trabajo a jornal y el trabajo por piezas, que es el sistema mixto. Pero, para ser sintéticos, digamos que los sistemas básicos de pagos pueden ser el trabajo a jornal o el trabajo por pieza, o en definitiva un tercero que surge de combinar ambos y que tenga correlato con la legislación legal vigente. En el trabajo a jornal, ¿qué compra la empresa? O sea, ¿qué es lo que paga la empresa al operario? El tiempo. O sea, que el operario cobra independientemente de que haga una unidad o 1000 unidades. La empresa está pagando el tiempo. Esto es un sistema puro, digamos, un sistema simple, cuya principal ventaja, la principal ventaja que tiene este sistema es que le permite tanto a la empresa como al operario saber exactamente cuánto va a cobrar a fin de mes sin necesidad de tener que acudir a alguna información extra para saber cuál va a ser su sueldo. O sea que el ente compra el tiempo, le paga las 8 horas del turno, suponiendo que el turno tenga 8 horas, y no importa si hizo una unidad de producto o hizo 1000, le compra el tiempo. La principal ventaja es la simpleza, es la anticipación
del conocimiento para el empresario y para el obrero de cuánto va a cobrar, en la empresa cuánto tiene que pagar, no solamente de remuneraciones, sino también de cargas sociales, que es lo que está asociado a este concepto. Y fundamentalmente las críticas que tiene es que es un sistema que al comprar el tiempo no estimula a los reguladores de producción. Vale decir que el que va a estar trabajando 8 horas no se va a preocupar mucho si hace una unidad o si hace 10 unidades. El sistema opuesto es el trabajo pagarle por pieza, que también recibe el nombre de incentivado. Y acá, ¿qué pasa? Ya no recibe en función del tiempo, sino que el operario recibe una paga que está de acuerdo a la proporción del trabajo hecho. Generalmente se expresa en una unidad de tiempo que es la hora, el día, el mes. Es decir, cuántas unidades logra en una hora y cobra. Cuántas unidades logra en un día y cobra. La crítica que este sistema tiene es que justamente los operarios que son o que están en condiciones físicas mejores, generalmente los jóvenes, tienen más eficiencia y pueden cobrar más porque son capaces de lograr más unidades en menos tiempo. No así los operarios que ya tienen algún impedimento físico, que tienen ya una edad avanzada, cuya productividad es mucho menor que la de un joven. Por eso hay serias objeciones y por eso no es permitido, por lo generalmente, el trabajo por pieza o incentivado. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja tiene de que la remuneración es generalmente ajustada a una producción real, con lo cual hay correlato entre producción, ¿sí?, volumen producido y erogación efectuada. La desventaja es que el trabajo por pieza o incentivado, en primer lugar, como no sabemos cuánto van a lograr de producción, es incierto para el empresario estimar la masa salarial por mes al principio. En segundo lugar, por lo general requiere de conocimientos o habilidades extras que el operario tiene que recurrir para saber cuánto va a ganar, con lo cual crea cierta dosis de incertidumbre y crea una dispersión en la concentración en el trabajo. La ventaja que tiene es que yo con trabajo por pieza o incentivado puedo regular la producción. Es decir, si quiero que produzcan más o menos, voy ajustando las tasas a pagar por unidad y en función de eso puedo regular el ritmo de la producción. Esto se divide en dos. Hay salarios incentivados con producción libre y salarios incentivados con producción limitada. En la producción libre, el operario permanece las 8 horas o todas las horas del turno. ¿Y qué se le paga? Lo que realmente logre fabricar en esa unidad de tiempo que es el turno de trabajo. Salarios incentivados con producción libre. ¿Qué significa? Está el turno de trabajo y se le va a pagar lo que logre hacer en ese interín. La otra variante son los salarios incentivados, pero con una producción limitada o tarea. Y acá, ¿qué es lo que se hace? Se determina una producción, que es lo que generalmente se llama producción normal, y cuando el operario alcanza a hacer la producción normal, se puede retirar, estableciéndose como pago el jornal completo, con lo cual acá el incentivo radica en que el operario, si logra esa producción en menos tiempo, lo que gana es tiempo libre, digamos, para poder retirarse. Entonces, acá hay dos conceptos que son importantes. Conocer qué es la producción real y conocer qué es la producción normal. Por eso, hacemos una capita acá de lo importante que es, bueno, qué es la producción normal y qué es la producción real. Aunque parezca obvio, es necesario hacer una comparación. La normal es la que debe alcanzar en un periodo predeterminado, ¿sí? Y ese periodo es estudiado con métodos y tiempos en forma científica. Es decir, si yo digo, bueno, un operario puede llegar a hacer 8 unidades de producto en 8 horas, es porque no hago una estimación a ojo, sino que es consecuencia de estudios de tiempo, estudio de métodos,
estudio de tecnología aplicada, estudio de las condiciones de la materia prima, estudio del grado de entrenamiento del personal, estudio del grado de complejidad de los sistemas de tecnología, etcétera, 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 etcétera. O sea que la producción normal no es tan fácil de determinar, sino que es consecuencia de un estudio bastante concienzudo y que resulta en una cifra alcanzable en un turno de trabajo. Esa actividad normal es la que generalmente determina la remuneración básica. Esto es importante. La actividad normal es la que determina cuál es el sueldo básico. Y la producción real, el contraste, digamos, de la normal es generalmente un concepto ex post, porque aparece una vez hecha la producción. También se llama producción efectiva o producción procesada, y es la producción que realmente alcanza un obrero en la unidad de tiempo. Por lo tanto, cuando uno trabaja con sistemas presupuestados, establece los tiempos normales de producción y los compara finalmente con los tiempos reales de producción, y lo que conocemos como diferencias se llaman variaciones en la mano de obra. Y ustedes saben que las variaciones en la mano de obra, por ejemplo, en los sistemas estándar, se dividen en variación tasa o variación de eficiencia. ¿Para qué nos sirve la comparación? Porque si tenemos una producción normal que difiere de la producción real, necesariamente hay algo que ajustar para que en el periodo siguiente efectivamente se alcance cuál de las producciones, la normal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy rápido porque tenemos, según la información, alumnos que ya han visto la materia y creo que no tienen mayores problemas. No sé si Mari querés acotar algo. Bueno. Hola. ¿Sí? Hola. No. Estaba escuchando, nada más que apreté mal y me salí de la clase. Bueno, vamos al sistema mixto, que generalmente tenemos la experiencia con la profesora Curi que muchas veces eligen mano de obra para rendir los finales orales y van bien hasta que tienen que explicar el famoso sistema mixto. Cuando le preguntamos, por ejemplo, en qué consiste y cuál es la realidad argentina. A ver, el sistema mixto, como su nombre lo denomina, es una combinación de los dos anteriores, es decir, el trabajo a jornal o el trabajo por pieza. Sucede que hay muchos países donde la legislación garantiza un salario básico, o sea, lo que nosotros conocemos como salario mínimo vital y móvil, y lo que gane por encima de eso, que se llama parte proporcional, se puede jugar con la fuerza de producción obtenida en esa unidad de tiempo. Es decir, el sistema mixto lo que hace es pagar un mínimo y por encima de ese mínimo lo que logre cobrar, ese plus, ese colchoncito lo logran con sistemas de productividad, que cada uno de los gremios lo discute después en las paritarias. Entonces, el sistema mixto es una combinación de ambos, que te garantiza dos cosas. Un mínimo, ¿sí? Y el plus lograble por encima de ese mínimo está sujeto a una discusión, bueno, que surge de la patronal y los obreros de convenirlo cómo lo van a pagar. ¿Cuál es la realidad argentina? Que esto es lo que les cuesta explicar. Por lo menos lo que hemos visto en los exámenes, elaborando un poquito, así lo analizamos. Que nosotros preguntamos la realidad argentina porque, bueno, es nuestro contexto laboral. Entonces, en Argentina hay cuestiones que tienen que ver con fallos de la justicia, ¿sí? O con cuestiones que tienen que ver con enraizamiento legal, es decir, tenemos una abundante normativa jurídica referida al contrato de trabajo en Argentina,
Pero también hay antecedentes que no solamente surgen de la ley de contrato de trabajo porque no puede abarcar todo el espectro de actividades de un país. Entonces, ¿qué pasa? Surgen también de las asociaciones gremiales. A ver, en la Argentina tenemos que observar, cuando vamos a tener un contrato de relación de dependencia, observar seriamente que tenemos que respetar la normativa legal y o la normativa que se alcanza en las paritarias, que es con los gremios. Entonces, esas situaciones tienen un contexto, una parte de ley, jurídico, y un contexto de gremio. Entre las leyes y los acuerdos paritarios, ¿qué se garantiza? Se garantiza la continuidad de la relación laboral. ¿Qué significa? La relación laboral es por tiempo indefinido, alumnos. Es decir, ustedes cuando entran a un trabajo y los ponen, como decimos entre comillas, en blanco, es decir, los ponen en nómina, automáticamente eso no tiene fecha de vencimiento. O sea, trabajarán hasta que se mueran, en principio, salvo los 3 primeros meses que se conoce como periodo de prueba, donde si no andan pueden ser cesanteados sin necesidad de indemnización. Entonces, el contexto jurídico dice, bueno, el trabajo en la Argentina es por tiempo indeterminado en principio, salvo los 3 primeros meses. Entonces se garantiza la continuidad de la relación laboral y eso da derecho a percibir un ingreso mensual, el famoso sueldo, y ese sueldo no tiene que ver, es independiente, ¿sí? Eso dice la ley, es independiente de las fluctuaciones en el volumen de ventas o producción que tenga una empresa. En otras palabras, el empresario no puede alegar que no paga los sueldos porque tuvo una baja de ventas, porque hay una imposición legal, jurídica y gremial que te dice, bueno, la relación laboral es por tiempo indefinido, da derecho a un sueldo mensual que se compone de un mínimo más un plus por productividad, y eso está al margen, es decir, es independiente de lo que pueda pasar en las caídas de ventas, en las caídas de volúmenes de producción, ¿sí? Y con las consecuencias que eso puede tener para el tema de mano de obra. ¿Se entendió este tema? Yo no sé, la experiencia en los exámenes es que se arman un matete cuando hablan de la realidad argentina, que se empiezan a confundir. La realidad argentina, reitero, hay cuestiones que respetar al momento de tener un trabajo. Ojo, la relación de dependencia, y esto lo recalcamos siempre, no implica una relación unívoca, es decir, la relación de dependencia establece un contrato laboral donde el empleador tiene derechos y obligaciones, pero el empleado también tiene derechos y obligaciones. Eso es relación de dependencia. Las partes dependen una de otra. E incluso se involucra una tercera persona que es el Estado, que ejerce su poder de policía, a raíz de lo cual, cuando yo liquido un sueldo, necesariamente tengo que liquidar cargas sociales. Entonces, la realidad argentina, ¿qué me dicen? Hay cuestiones que respetar en las leyes y cuestiones que respetar en los convenios gremiales, que me dice que la relación laboral es indefinida salvo los 3 primeros meses, y a mí me garantiza un sueldo sin que tenga que ver el nivel de ventas o producción de la empresa. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, a ver si cuando lo tienen que explicar en los exámenes no es muy complejo, con que me expliquen o no se expliquen esto, creo que van a andar bien. Les reitero, no sé por qué, pero es motivo de dolor de cabeza para ustedes tener que explicar la realidad argentina. Bueno, hasta acá tenemos entonces definido cómo nosotros arribamos a la remuneración bruta. Pero la remuneración bruta no es todo lo que una persona cobra cuando trabaja. Cobra un poco más. Reitero, ¿cómo llegamos a la remuneración bruta? Está determinada por la actividad normal de la empresa y se compone de un sueldo mínimo, vital y móvil, más un plus que discutiremos con la patronal cómo llegamos. Pero no es todo lo que se cobra. Encima de eso se cobran otros conceptos
que son las famosas asignaciones adicionales. ¿Qué son las asignaciones adicionales? Son la percepción de dinero por encima de la remuneración bruta. Es decir, son cosas que cobramos aparte y que están en la ley del contrato de trabajo o están en las convenciones colectivas de trabajo, o a veces no están ni en la ley ni en las convenciones, sino que están en los usos y costumbres, y les llamamos asignaciones adicionales graciables. Es decir, se otorgan en función de la buena voluntad de las partes y cuando acuerdan cobrar algo, un adicional que no está ni en la ley ni en las convenciones colectivas de trabajo. ¿Qué será la graciable? Yo siempre les digo, hay empresas que tienen para con sus empleados el gesto de darle una vez al año o 2 veces al año, por ejemplo, los productos que la firma fabrica. O darles a principio de año, al inicio de la escolaridad, a todos los que tengan hijos, le dan un kit escolar. Bueno, todo eso es graciable. También pueden discutir la ropa de trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los principales tipos de asignaciones adicionales? Por ejemplo, hay un tipo de asignación adicional por trabajar después de las 20 horas, que son las horas nocturnas. Hay asignaciones adicionales que surgen por trabajar los sábados después de las 13 horas. Hay asignaciones que surgen por trabajar domingos o feriados. Hay otras que surgen y tienen mucho que ver con la salud pública por realizar tareas insalubres. Una de las más famosas es la asignación adicional por antigüedad, que se va incrementando a través de los años trabajados, y las que generalmente nos afecta en el estudio de costos son las asignaciones adicionales por horas extras. Entonces, la bonificación por horas extras, cuando yo voy a cobrar, digamos, horas por trabajar encima de la jornada laboral, yo cobro un plus, ¿sí? Entonces, esa hora extra se compone de un básico más un plus. Ese plus puede ser del 50%, del básico, del 75% o puede ser del 100%. La cuestión que nos atañe en costo y que nosotros tenemos que determinar con exactitud es cuando yo pago esa hora extra, la pregunta que me hago es, ¿va al costo? ¿Va a resultados? ¿Cómo la trato? Porque yo sé que esa hora extra tiene dos componentes, un básico más un plus. Entonces, fíjense, si las horas extras son programadas, como figura a la izquierda, tanto la remuneración básica como el adicional, si son programadas, van a parar al costo de la mano de obra. Ahora, si las horas extras son no programadas, en este caso, solamente la remuneración básica es costo de la mano de obra y el adicional pagado es una pérdida, un resultado negativo. Así que no es muy complicado, el tema es qué es una hora extra programada y qué es una hora extra no programada. ¿Tienen en claro? Porque también solemos preguntar en los exámenes, ¿qué es una hora extra programada y qué es una hora extra no programada? ¿Alguno puede expresar una opinión? ¿Qué es una hora extra programada? Son todas las horas trabajadas por encima de la jornada legal. No, eso es horas extras.
Lo que estás diciendo es correcto, pero es correcto respecto del concepto horas extras. Ahora, hay horas extras que son programadas y no programadas. ¿Qué significa una hora extra programada? Porque es importante distinguirlo porque en función de eso ustedes van a afectar los costos o van a afectar los estados de resultados. Las programadas pueden ser para que se fijan para alcanzar una cierta producción. Las que se fijan. Bueno, ustedes saben que los programas productivos abarcan no un mes ni 15 días, sino que hay veces que abarcan 6 meses, ¿sí? 8 o 10 meses. Por lo tanto, los volúmenes proyectados de producción no son consecuencia de la improvisación, sino que son consecuencia de una cuidadosa preparación. Cuando yo preparo mi volumen de producción, digo, bueno, yo tengo una capacidad de producir, ¿correcto? Supónganse que yo tengo una capacidad y la demanda me excede. Entonces, ¿qué digo? Bueno, a ver, para atender la demanda yo tengo que trabajar a 80% de capacidad, pero voy a tener que trabajar más horas. Eso es programar una hora extra. Hay un micrófono abierto ahí si se fijan. Entonces, las horas extras programadas son las que se pautaron a hacer antes o al momento de diagramar la producción del proceso. En cambio, las no programadas son aquellas que yo tengo que recurrir cuando por algún accidente yo tuve que dejar de producir. Por ejemplo, cuando tuve que hacer más horas porque hubo un paro, como hubo un paro la semana pasada con los docentes, cuando tengo que hacer más horas porque la materia prima es defectuosa, tengo que reprocesar, ¿sí? O cuando tengo que recurrir a trabajo extra porque se me rompen las máquinas. Es decir, las horas extras no programadas tienen mucho que ver con accidentes o contingencias fabriles que me sacan del esquema de producción. Y las programadas son las que no. Yo digo, bueno, a principio de año voy a hacer 1000 horas de producción, pero para poder alcanzar el volumen normal tengo que estirarme en 200 horas más. Entonces, cuando son programadas, está la intencionalidad de producir a ese nivel. Por lo tanto, habiendo la intencionalidad, eso tiene que ser recuperado en el costo. Por eso que decimos que va al costo de la mano de obra. Ahora, cuando hay una contingencia y a mí me obliga a trabajar de más, porque fui ineficiente, porque factores externos me condicionaron, porque factores internos me condicionaron y no estaba previsto, es decir, cuando aparece una contingencia, esas horas no programadas, solamente lo básico lo voy a considerar como costo y el esfuerzo adicional que significó pagar un plus por no haber programado, eso es directamente un resultado negativo. Bueno, se entiende hasta acá, ¿no? Yo sí, no sé cómo. Los chicos dicen, Lisbeth dice que sí, que entendió. Yo creo que entienden, sí. Lo que pasa es que después cuando hay que reproducir los conocimientos, hay a veces, cuando aparecen algunas inseguridades, y es necesario reafirmar esos conocimientos. Bueno. Entonces, hasta ahora tenemos en claro que el costo de la mano de obra son todos los importes que se devengan como consecuencia del trabajo en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir? Todos los importes. Todos los que van apareciendo a medida que yo produzco y tengo que pagar a mi personal en relación de dependencia. Hasta ahora lo que hemos visto que incorporamos al costo, fíjense, la remuneración bruta que surge de la actividad normal, algunas cuestiones adicionales que vienen de las asignaciones adicionales y otras que vienen por la necesidad de poner más o menos horas de producción, las famosas horas extras. Pero ¿qué pasa? ¿Esos son todos los importes que debemos pagar? No. No.
Yo les decía que la relación de dependencia implica una relación bidireccional entre empleado y empleador y una tercera persona que es el Estado, que fija sus ojos en esa relación. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de tutelar esa relación. ¿En qué sentido? De que tiene que proteger a ambos por eventualidades. Una de ellas son las indemnizaciones, por ejemplo. Las indemnizaciones no son solamente del empleado cuando echa un empleado, del empleador cuando echa a un empleado. Muchas veces, cuando el empleado es displicente, falta o deja de atender su puesto y no produce lo que se comprometió, la indemnización es del empleado al patrón. Entonces, todo eso requiere que no puede estar librado a la oferta y la demanda laboral, es decir, se mete el Estado. Y el Estado decide tutelar eso, y para tutelar eso necesita fondos. Tutelar significa ver qué pasa cuando el empleado llega a la edad de jubilarse, qué pasa cuando el empleado tiene un accidente laboral, qué pasa cuando el empleado va a tener familia, ¿sí? Un montón de cuestiones que necesitan dinero. Entonces dice el Estado, bueno, liquidado el sueldo, consecuencia de esa relación de dependencia, liquídese las cargas sociales. ¿Qué son las cargas sociales? Son el segundo componente del costo de la mano de obra. Ergo, si vuelvo a la definición que dice que el costo de la mano de obra son todos los conceptos devengados que aparecen como consecuencia de la prestación de servicio en relación de dependencia. Ellos son los sueldos, las asignaciones adicionales, ¿sí? Las horas extras y también las cargas sociales. ¿Qué son las cargas sociales? Son desembolsos. Está subrayado ahí porque no son obligaciones de dar o hacer. No, es dinero que hay que poner. Es dinero, cash, en que va a incurrir el ente, dice, en forma inmediata o diferida, también está subrayado. Las cargas sociales inmediatas, que es otra falencia que tienen en los exámenes, a veces no la saben explicar, se llaman inmediatas porque son exigibles dentro de los 30 primeros días de producida la liquidación. Es decir, se paga el sueldo y en esos 30 días hay que depositar las cargas sociales, que es el famoso formulario 931 que confeccionamos y presentamos a la FIP. Ese 931 tiene las cargas sociales inmediatas. ¿Qué significa? Que las tengo que pagar dentro de los 30 días de producida la prestación del servicio. Pero hay después otras, que son las diferidas, que aparecen después de los 30 días de haber prestado el servicio. Una de las más famosas es el sueldo anual complementario, ¿sí? Entonces, ¿qué son las cargas sociales? Son desembolsos en que tiene que incurrir una empresa en forma inmediata o diferida a favor del obrero o de instituciones que administran los fondos de eso que llaman instituciones previsionales, siempre de acuerdo a la ley. Donde no hay acuerdos de ley o hay vacíos, surgen las normas internas, pero siempre las cargas sociales surgen como consecuencia de la liquidación salarial. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bueno. Ese fondeo que precisa el Estado, esos fondos que precisa el Estado para tutelar la relación laboral, la pone una parte el empleado y otra parte el patrón. La parte que pone el empleado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la parte que pone el empleado? Que se le resta el recibo de sueldo todos los meses. Acá dicen cargas remunerativas, dice Francisco. Retenciones, dice Analía. Ahí Analía tuvo razón. Son retenciones. Es decir, como se sabe que el empleado no va a agarrar su sueldo y va a ir a pagar la carga social, porque es algo que no va a ocurrir, le encarga el Estado al patrón la obligación de retener y depositar ese dinero en la cuenta del empleado como carga social.
¿Saben por qué se les remarca esto? Porque es importante que tengan en cuenta que como esos fondos de la seguridad social, una parte la pone el empleado y una parte el empleador. Muchas veces las empresas por las cuestiones financieras no logran pagar las cargas sociales y se atrasan 3, 4, 5 meses. ¿Sí? Bueno, como comentario les digo que cuando a ustedes les toque asesorar una empresa, esos aportes, lo que tienen que depositar sí o sí son las retenciones, lo que se le sacan al empleado, porque si no caen en una figura penal. Eso es un delito. Es decir, retenerle al empleado y no depositar es un delito. Y después caen en la penal tributaria. Entonces, las retenciones que son sumas de dinero que el empleador debe retener al empleado y depositarlas a su nombre o de instituciones previsionales una vez producida la prestación del servicio y pagado el sueldo. Y la otra parte, que son los famosos aportes que hace el empleado, son las cargas sociales propiamente dichas, que se dividen, las que más encontramos son las contribuciones patronales, es decir, lo que contribuye el empleador a los fondos de seguridad social, algunas otras cargas sociales que son diferidas y que tienen un régimen propio, que es el sueldo anual complementario, y algunas otras cargas sociales que también tienen un régimen propio, un tratamiento especial, que son las previsiones por ausencias pagas. En definitiva, las cargas sociales son el segundo elemento del costo de la mano de obra, consecuencia de la prestación de un servicio en relación de dependencia, que debe hacerse efectiva o pagada en forma inmediata o diferida. ¿Sí? Pero siempre a la cuenta del obrero o en una forma indirecta se deposita en instituciones previsionales que después acreditan al operario. ¿Eso está claro? Cargas sociales. Bueno, vamos a ver supongo que está claro, yo digo, pues yo no los veo en lo que escriben en el chat. Vamos a ver esta primer carga social que son las contribuciones patronales. Decimos que son obligaciones y acá no, este es un imperio legal, no es coercitivo, es decir, hay que pagar sí o sí. Son obligaciones que tiene la empresa de depositar sumas de dinero, reitero con esto, es dinero en efectivo, no es, yo no puedo depositarle bananas, manzanas, voucher o lo que ustedes quieran, es suma de dinero. ¿Calculada sobre qué? Sobre una remuneración bruta, que nosotros decimos que es la que está sujeta a aportes y que tienen un destino bien determinado, los organismos previsionales o aseguradoras, ¿sí? Entonces, ese fondo de dinero que pone la empresa, una parte va a permitir contribuir al sistema de jubilación. Otra parte va a ir a constituir los fondos de las obras sociales. Otra parte va a ir a contribuir al sistema de asignaciones familiares. Y otra parte a cuotas del seguro obligatorio de los riesgos del trabajo. Estos 4 conceptos, es decir, mandar plata de los sueldos, contribuir la patronal sobre cada sueldo, va a parar una parte a la jubilación, otra parte a las obras sociales, otra parte a las asignaciones familiares y otra parte a los riesgos del trabajo. Eso es lo que se conoce como SUS o Sistema Único de la Seguridad Social. ¿Quién maneja el Sistema Único de la Seguridad Social? Pregunta. ¿La duda no es ANSES? Sí, pero no por las dudas. Ah. Es por la ley. Entonces, es el ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, ¿no?
Y el ANSES tiene subcuentas, que son lo que aparece ahí abajo, que es el régimen de jubilaciones y pensiones, SINSSJP, el famoso PAMI, para los jubilados. Otra cuenta que tiene el ANSES es la Administración Nacional de Seguro de Salud, otro el Fondo Nacional del Empleo, otro el régimen de obras sociales y otra caja importante es de subsidio de asignaciones familiares. Ese es el destino que tiene el dinero del ANSES. Y es importante que lo conozcan porque ese es un costo. Todos son costos. No hay forma de no liquidarlos. Bueno, para ir cerrando un poco el tema, tenemos que explicar una de las cargas sociales más famosas, digamos, o de mayor impronta. ¿Por qué? Por el peso que tiene dentro de los costos de mano de obra, que es el sueldo anual complementario. Ese sueldo anual complementario se dice que es una carga social de características propias. ¿Por qué? Porque consiste en el derecho de percibir un sueldo adicional por 12 meses trabajados. Es el 13º sueldo. La forma de calcular, es decir, el sueldo anual complementario surge de dividir un sueldo 1 dividido 12, que son los meses del año. Quiere decir que cada mes va a tener una 12ª parte que se va a ir generando todos los meses y que debe ser cargado en el costo. El sueldo anual complementario se paga en junio y se paga en diciembre. Por eso dice se paga en forma semestral. ¿Y cómo se calcula? Se toma la mejor remuneración normal y habitual del semestre y eso se lo multiplica por el 50% y eso constituye el sueldo anual complementario. ¿Alguna pregunta de esto? A lo mejor hayan tenido alguna experiencia, digamos, que no les resultó comprensible y necesiten una aclaración adicional. María. Sí, Marce. No, digo, no hay preguntas de los chicos en el chat, pues no lo veo. No, nada. Bueno, Acá estamos. entonces cerramos el repaso de mano de obra con la determinación del costo de la mano de obra directa y el costo de la mano de obra proporcional. ¿Qué es esto? A ver, nos retrotraemos un poquito a lo que es teoría general del costo. ¿Qué es costo necesario y qué es costo resultante? ¿Qué es costo resultante? A ver si pueden definir, que a esta altura tendrían que estar bastante precisos con eso. ¿Qué es costo resultante? ¿Nadie se anima? Son las remuneraciones pagadas a los factores productivos que han sido sacrificados para el cumplimiento del proceso productivo. ¿Eso sería costo resultante? Sí. ¿Y el costo necesario? Integra el sacrificio racional de los factores necesarios para el cumplimiento del proceso productivo, que tiene por objeto la obtención de un producto o servicio. Es decir, a ver,
El costo resultante, como su palabra lo indica, el que resulta, ¿sí?, después de haber hecho un esfuerzo de producción. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago un esfuerzo de producción, logro hacer una unidad de artículo, pero ahí pongo todo lo que significó el esfuerzo de producción. Cuestiones que fueron necesarias y a veces desperdicios, paros y cosas que no son necesarias. Entonces yo digo, el costo resultante no es el costo del artículo. El costo es el necesario, es decir, empiezo a eliminar improductividades, ociosidades, desperdicios, los mando a resultado, le doy el tratamiento, pero lo que imputo como costo, ¿qué es? El necesario. Bueno, con la mano de obra nos pasa lo mismo. Cuando nosotros hacemos el cálculo de horas pagas, que surge de el devengamiento de las liquidaciones, lo que hacemos es un costo resultante, es decir, tomamos todos los costos, consecuencia de la liquidación de la mano de obra, y ese es el costo de las horas pagas. Pero nosotros sabemos que las horas pagas contienen algún tipo de impurezas dentro que es necesario empezar a analizar. ¿Por qué? Las horas pagas es el costo resultante, pero lo que yo busco es el costo necesario. Es decir, en otras palabras, dentro de las horas pagas hay cosas que a lo mejor hay que sacarlas del costo y mandarlas o a previsiones o a resultados. Eso es lo que nos pasa cuando empezamos a analizar la mano de obra en un contexto, ¿no?, de improductividades declaradas u ocultas. Es decir, necesitamos hacer una depuración. Entonces, a las horas pagas les resto las horas de ausencias pagas, que van a ser absorbidas por previsiones, y obtengo un concepto que se llama horas de presencia en fábrica, que eso es lo que yo imputo como costo de la mano de obra directa, ¿sí?, en primera instancia. Pero luego digo, a ver, las horas de presencia en fábrica, ¿son las efectivamente trabajadas? Y no, porque yo tuve cortes de luz, tuve roturas de máquina, es decir, tuve que parar. Entonces aparecen las horas improductivas, que yo le llamo en principio declaradas porque las puedo medir. Entonces, a las horas de presencia en fábrica le tengo que restar las horas improductivas en la búsqueda de llegar del costo resultante al costo necesario. Esas horas de improductividad declaradas yo las mando a carga fabril y lo que tengo es un nuevo neto que se llama horas de presencia activa en fábrica. La pregunta es, ¿las horas de presencia activa ya son el costo necesario? La única forma de saber es comparando con las horas óptimas para la producción real, y si las horas de presencia activa son mayores, si tuvieron 100 horas cuando tendrían que haber estado 90, esas 10 horas excedentes se llaman improductividad oculta, que va a parar a un resultado negativo. En consecuencia, el costo de la mano de obra proporcional o el costo necesario va a estar dado por las horas óptimas para la producción real. Que esto es lo que después registran por el método de un asiento, todo este esquema, o de 2 asientos, que es lo que se suele pedir en los prácticos. Bueno, alumnos, este es el repaso de mano de obra. Como no vamos a volver a abordar el tema de acá al parcial, si salvo que nos quede una clase de repaso, quiero que planteen ahora las dudas que puedan tener antes de continuar.
Marce, ¿vamos a arrancar hoy con carga fabril o no? ¿Qué te parece? Podemos dejarlos para los profesores de práctico podrían plantear ya algunas cosas. No sé si ya están en sala. Yo estoy, sí, eso es lo que estaba viendo, que al estar repasando mano de obra, tengo el material de los dos temas, de los ejercicios que se les habían dejado de mano de obra para que evacuemos consultas y envié un práctico de carga fabril como para arrancar, no sé, sin tener la teoría, si quieren que avance, no sé, lo que dispongan ustedes y lo que necesiten los alumnos. Va por ellos, digamos. Los leo, chicos, si quieren que trabajemos mano de obra o avanzo derecho para carga fabril. Yo creo que hay muchos chicos que están cursando por primera vez y no sé si tienen el tema de carga fabril visto. Pero bueno, leo 2 o 3 que hablen y en base a eso avanzo, no tengo drama. Mano de obra, mano de obra. Vamos con mano de obra entonces, Marce y María. Dale, dale, dale. Bien. Si vos cerraste, Marce, les propongo 5 minutitos de corte a los chicos y arranco con mano de obra 5:15. ¿Les parece, chicos? Así tenemos tiempo de charlar todo lo que tengan dudas. Descansen un rato. Dale. Bueno, quedamos así. Listo. Mano de obra teórica está, digamos, concluido. Bárbaro, listo. Listo, gracias. Quedo en sala y arranco 5:15. Los espero, chicos. Profe, una consulta. Sí, Para el parcial también se va a tomar ejercicios con el cálculo de la mano, el costo de la mano de obra indirecta. probablemente sí, porque los ejercicios integradores que están en el aula tienen mano de obra indirecta. Perfecto. Y en los últimos exámenes ya venimos trabajando, evaluando las dos manos de obra, directa e indirecta, en un mismo ejercicio, así que lo más probable es que sí. Acá resulta que desarrollamos mano de obra en definitiva. Bueno, es un desarrollo. Y Ana va a ser